Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva, por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, a Juan de Dios Izquierdo, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a la ya 24ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Antes de presentarles a nuestro conferenciante, a Juan de Dios, y de entrar de lleno en la conferencia, queríamos avisarles. Lo volveré a repetir al final de la conferencia para todos aquellos que vengan un poquito más tarde, y es que se suspende la conferencia del próximo lunes, la del día 10 de abril, debido a un tema de salud. No es posible, el conferenciante no podrá venir a ofrecer esta conferencia, así que, bueno, pues sintiéndolo mucho, pero tiene que ser así. Desde ALUEX se suspende esta conferencia, como digo, del 10 de abril. Por lo tanto, tras la conferencia de hoy, regresaremos de nuevo ya después de Semana Santa. Será el lunes, el 24 de abril, con la conferencia de Javier López Galiacho sobre el teatro circo. Bien, pues dicho esto, les voy a presentar ya a nuestro conferenciante de hoy, a Juan de Dios Izquierdo, del que lo primero que tengo que decir es que, aunque lo conozco muy poquito, pero sí que es cierto que en las breves conversaciones telefónicas que hemos mantenido, sí que destaco de él la amabilidad y el gran cariño con el que me ha tratado, con el que me ha recibido, y lo dispuesto que ha estado en todo momento a colaborar con la asociación y con ALUEX. Bien, el currículum de Juan de Dios Izquierdo es muy extenso, tan extenso que seguro me voy a dejar muchísimos aspectos de su vida, muchísimos aspectos de su trayectoria profesional. Tiene que ser así, porque tampoco puede ser esta una presentación demasiado larga, así que, bueno, pues de antemano le pido disculpas al propio conferenciante y también a todos ustedes. Bien, desde que Juan de Dios Izquierdo iniciara su andadura profesional en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 1974, como profesor universitario, pues han transcurrido ya más de 40 años en los que ha pasado por muchas y muy diversas categorías: encargado de curso, ayudante, titular adjunto, también titular. Su incorporación a la UNED como profesor universitario se produjo a través de la cátedra de Carlos Moya Malgañón, impartiendo Sociología General en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde esa fecha acredita 8 quinquenios, ha dirigido 9 tesis doctorales, 2 trabajos de fin de máster, ha dirigido más de 30 trabajos de fin de grado, 38 trabajos de fin de máster y tesis doctorales evaluados como miembro del tribunal. Ha sido director y profesor de un máster, director y profesor de 3 expertos universitarios y director y profesor de 3 expertos profesionales. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid también, con la tesis Análisis crítico de la metodología científica de Max Weber, con la calificación de Meritísimos cum laude por unanimidad. Máster en Trabajo Social en 2011, más trabajo de fin de máster, matrícula de honor. Doctor en Trabajo Social por la Universidad de Castilla-La Mancha, calificación sobresaliente, cum laude por unanimidad. Y ha participado en 3 redes de investigación pedagógica, dirigiendo el proyecto de la Red de Investigación para la Innovación Docente TIC, Tutores PEC. Ha publicado 43 libros, en su gran mayoría como autor único, 23 capítulos de libro, 20 artículos indexados, 32 artículos en otras revistas. Ha participado y colaborado en programas de Radio Nacional sobre globalización, cooperación al desarrollo, estado de bienestar, así como ha tenido varias intervenciones en televisión de carácter educativo y científico. Más de 110 presenciales, también ponencias en congresos, seminarios, cursos, y en muchos de ellos como director. Es premio de investigación de la Fundación Francisco Corel en 2008, Premio Europeo del Transporte, concedido por la Confederación Española de Transporte de Mercancías y la revista Transporte Profesional. Bueno, además de este currículum, digamos, más académico, ha sido senador por la provincia de Albacete, diputado por la provincia de Albacete y parlamentario europeo. De su actividad investigadora destaca las producciones ligadas a 2 temáticas en concreto. Por un lado, la cohesión europea, estado de bienestar, y por otro, la situación social de los trabajadores del transporte, seguridad vial. Bien, de la primera de ellas, del estado de bienestar, de la cohesión europea, viene hoy Juan de Dios Izquierdo a hablarnos.
Como vemos, le avalan muchos méritos, muchos años de experiencia que son, que han hecho de él un gran profesor, un gran investigador y sobre todo un gran comunicador del que hoy nos debemos aprovechar porque podemos aprender mucho. Así que les dejo ya con Juan de Dios Izquierdo y pues disfruten de esta conferencia. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Estoy plenamente satisfecho y contento de estar con vosotros esta tarde aquí. De alguna manera, aunque vengo de vez en cuando a Albacete, necesitaba este contacto directo para revivir pues, muchas situaciones y para presentarme ante vosotros con toda la humildad del mundo, porque el currículum que acabáis de escuchar es un currículum de 40 años. Imaginaos cualquiera de vosotros si se hace la historia de su vida durante 40 años. Evidentemente tendríais bastantes más méritos que los que yo he acreditado ahí. Y lo digo con sinceridad y de corazón. Pero yo hoy quiero comenzar esta charla con un mensaje que no tiene nada que ver con el título de la conferencia. Y es que he visto que la asociación ALUEX ofrecía condolencias por la muerte de Carmina Belmonte Useros. Yo me quiero sumar a esas condolencias, recordar a esa mujer maravillosa que nos inculcó el amor al Albacete. Hoy ya lo podemos decir, posiblemente la mujer históricamente más importante del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Y me gustaría que los que os identifiquéis con estas palabras pudiésemos enviar ese mensaje a toda su entrañable familia en forma de un aplauso que yo inicio. Y vamos ya directamente o semidirectamente al asunto. Porque viendo, yo digo, ¿qué tengo que enseñar yo a las personas que están aquí sobre el estado de bienestar? Si son usuarios profundos del estado de bienestar. Han pasado por todos los avatares y han, de alguna manera, tenido experiencia de todo aquello que supone el estado de bienestar. Y cuando por propia experiencia se conoce algo, eso vale muchísimo más que la teoría, vale muchísimo más que los libros, vale muchísimo más que las licenciaturas y, por tanto, permitidme que la charla de hoy no tenga más aspiraciones que el intercambiar con vosotros reflexiones para poner en valor algo tan importante como es el estado de bienestar. Por otra parte, en esta sala he podido saludar a bastantes personas que para mí han sido y lo siguen siendo un modelo de conducta, de comportamiento cívico y, de alguna manera, un ejemplo a seguir en mis relaciones vitales y en mis relaciones personales y familiares. Por tanto, olvidaos de una conferencia, pensad mejor que es una charla entre amigos y que, por tanto, vamos a utilizar el espacio de tiempo que Carmen ha tenido a bien concederme esta tarde para desgranar una serie de comentarios, de conceptos, de referencias que no son ni mucho menos aquellas suficientes que se necesitan para hablar del estado de bienestar en su conjunto. Fijaos,
Yo soy profesor de una materia que se denomina exactamente estado de bienestar en la universidad. Tengo alumnos y la obligación de estudiarlo me ha llevado a la conclusión de que para entender bien, con profundidad, lo que es el estado de bienestar, habría que tener entre conceptos y referencias al mismo entre 500 y 1000 referencias, para verlo por todos los costados, para no centrarnos en una sola de las variables, sino tener una visión englobante y, por tanto, profunda, madura, de todo lo que significa el estado de bienestar. Yo creo que esta tarde, en vez de esas 500 a 1000, vamos a charlar tranquilamente aproximadamente sobre unas 50. Aunque eso sí, he tenido el interés y la dedicación de intentar extraer para vosotros lo que para mí son esas 45, 50 referencias fundamentales, sin las cuales es muy difícil que sepamos todos de lo que estamos hablando y que coincidamos en que estamos hablando del mismo tema. Y ahora que digo tema, para que veáis que esto es una charla informal más que una conferencia, tengo que agradecer a la asociación que me haya respetado el título de estado de bienestar. Claro, algunos de vosotros diréis, pues oye, no es mucho mérito. Sí, es mucho mérito. La anécdota más alucinante que recuerdo de toda mi vida política de representación, que gracias a Albacete ha sido larga, muy larga, ocurre en un pueblo de la provincia de Albacete que todos conocéis, que es Madrigueras. Eran los años de la preautonomía de Castilla-La Mancha. Me parece que era 1981. Me llamaron de la Asociación Cultural de Madrigueras diciendo que quería que diera una charla. Y, lógicamente, referida, porque yo en aquel momento era consejero preautonómico, referida a la autonomía de Castilla-La Mancha. Estábamos elaborando lo que hoy es el Estatuto de Castilla-La Mancha. Yo accedí encantado de poder estar en Madrigueras a demanda de una asociación y allí me fui con mis papeles en disposición. La primera sorpresa que tuve al llegar a Madrigueras es que había un cine, como los cines de pueblo, grande y que estaba lleno. Evidentemente no era debido a mí la capacidad de convocatoria, porque yo creo que no me conocía absolutamente nadie en Madrigueras. Pero la realidad es que estaba lleno el cine. Y yo dije, bueno, qué sorpresa, ¿no?, que los temas autonómicos tengan esta capacidad de convocatoria. La segunda sorpresa es que todo eran mujeres. Y en aquel momento yo dije, bueno, es que no quiero aceptarlo, pero es que Madrigueras es un pueblo excepcional en la provincia de Albacete. Aquí tenemos a las mujeres que han dejado a los hijos con ellos y que les están diciendo, haz la cena, que esta tarde soy yo la que llega tarde, y que por tanto allí no se veía un hombre en Madrigueras. El salón estaba lleno de mujeres, y el presidente de la asociación estaba encantado por la capacidad de convocatoria y demás. Yo me senté en la mesa, empecé a ordenar mis papeles sobre el estatuto y el presidente de la asociación se dirigió a un micro que había similar a ese al lado del escenario, dando las gracias por la asistencia y diciendo, bueno, esta tarde tenemos como tema de la conferencia la sexualidad en la mujer y el control de natalidad. Yo automáticamente le dije, no, perdona, hay una confusión. Le dije, no le permití seguir, perdona, hay una confusión. Me miró extrañado y dice, ¿cómo que una confusión? Sí, mira, yo soy consejero de la preautonomía, hablé con vosotros, el título de la conferencia es el Estatuto de Castilla-La Mancha, que estamos elaborando, y como tú comprenderás, yo vengo aquí
precisamente hablar del estatuto, como tú comprenderás. Pero eso no tiene ninguna importancia, porque hay dos salidas. O yo doy la charla del estatuto y que, por tanto, pido disculpas por cambiar de tema, o se dice que ha habido una confusión, se levanta la sesión y se vuelve a citar a la gente en sus momentos correspondientes. Yo en aquel momento todavía no tenía, sí lo sabía teóricamente, pero no tenía una experiencia profunda de lo que supone ser presidente de una asociación. Son seres especiales. Cuando alguien preside una asociación de tipo cultural, del tipo que sea, nos encontramos ante un humano de tipo A. Es decir, no hay forma de decirle que ante su público tenemos que dar un giro como el que yo pretendía dar. De tal manera que yo me levanté de la mesa, me fui a hablar con él, oye, como tú comprenderás, esto es imposible. Y él me decía, no, lo siento, pero es que la gente está aquí para esto. Y yo decía, sí, te entiendo que la gente está aquí para esto, pero yo miraba, efectivamente, la gente estaba allí porque no había una barba en todo el cine, eran todo mujeres. Y le dije, mira, tenemos estas dos alternativas. O suspensión de la sesión, de la charla, o charla sobre el estatuto. Elige tú. No, Juan de Dios, me dijo, ya se sabía mi nombre. No, Juan de Dios, esto no puede ser. La gente ha sido convocada aquí, tú fíjate, han dejado todos sus quehaceres, han venido a verte y demás. Digo, pues tú me dirás la salida. La salida es que hables de lo que dice la conferencia. Bueno, aquel día yo aprendí que cuando yo veo dos alternativas a un hecho, un presidente de asociación le ve como mínimo tres. Porque ni que decir tiene que yo di la conferencia sobre la sexualidad en la mujer y el control de natalidad. No había alternativa, no fue posible. Desde entonces, perdonad el inciso, yo cuando voy a dar una conferencia llevo los papeles de la conferencia, pero en mi mente llevo 2 o 3 títulos alternativos por si acaso, digo, espérate que los de Madrigueras no hayan logrado transmitir su ejemplo a los demás. Bien, el tema que hoy atacamos es el del estado de bienestar. El estado de bienestar, como sabéis, es aquel Estado que se compromete con sus ciudadanos a garantizarle una serie de servicios básicos y no tan básicos con el fin de contribuir a su dignidad, de contribuir a su mejora, de contribuir a que tengan una vida digna y que, por tanto, no dependa del nivel económico del ciudadano el hecho de recibir esos servicios. Por eso, la sanidad debe ser para todos. Algunas veces se nos cuela un agujero y decimos que los emigrantes no deben tener sanidad. Y eso hay que analizarlo desde un prisma diferente porque son personas que están viviendo con nosotros en el territorio. La educación es para todos. Los niños, en cuanto pueden entrar en el sistema escolar desde pequeños, no se les pregunta, ¿usted va a poder pagar las clases? No. Las pensiones también deben ser para todos. Es verdad que no hemos logrado que haya una generalización absoluta de las pensiones, pero ellas son para todos los que han cotizado, más para todos aquellos que están en situación de necesidad, aunque no hayan cotizado. Todavía quedan cónyuges que no reciben pensión y que viven con la pensión del marido. Los servicios sociales, algo tan importante. ¿Para qué son los servicios sociales? Son para atender precisamente a aquellas personas que tienen dificultades en la vida, que están estructuralmente con dificultades y que, por tanto, el Estado dice no podemos dejar que se quede atrás y tenemos que salir con provisiones de dinero, de
y de servicios, de facilidades, con el fin de que nadie quede atrás en este momento. De la sanidad de cada uno de estos podríamos hablar muchísimo tiempo. Evidentemente alguien puede decir, sí, la sanidad es la sanidad, pero mire usted lo que me ocurre a mí con las listas de espera, o lo que le ha ocurrido a un familiar mío con las listas de espera, o mire lo que está ocurriendo con el copago, o mire lo... Sí, evidentemente todos estos servicios son susceptibles de mejoras y susceptibles de que los ciudadanos recibamos servicios más cualificados de ellos. A ser posible, cuando hagáis la crítica, por favor, no empecéis por sanidad. Lo digo porque yo sin el sistema sanitario no estaría esta tarde hablando con vosotros. Es un servicio impresionante, con todos sus defectos, impresionante, que si todo el país funcionara al nivel del servicio de sanidad, este país estaría arriba. Estaría arriba. Evidentemente que hay mucho rifirrafe en las relaciones, etcétera, etcétera. Pero un servicio más, el servicio sanitario, que hay que defenderle y que realmente está ahí peleando desde sus profesionales, y hablo en general de todos los profesionales, médicos, ATS, etcétera, etcétera, hasta los cuidadores, los limpiadores y demás, un servicio muy importante. Creo que si digo que no damos 3 pasos sin encontrarnos con el estado de bienestar, me entendéis perfectamente. Cuando hay que tramitar la beca del chiquillo o del nieto, estamos ante el estado de bienestar. Cuando hay que negociar un convenio colectivo, estamos ante el estado de bienestar. Cuando hay que establecer relaciones de comunidad y dependencia, estamos en el estado de bienestar. Prácticamente toda la sociedad nuestra convive con el estado de bienestar. Por eso, cuando algún gobierno intenta meter la tijera en el estado de bienestar, se nos abren las carnes. No lo aceptamos, ni aquellos que les han votado. Se sublevan. Dicen, ojo con los recortes. Luego, claro, el gobierno dirá, sí, pero por algún sitio hay que ir. Cada uno da su explicación. Pero el estado de bienestar se ha convertido en algo profundamente querido por la población, profundamente valorado por la población. Sin esos servicios no sabríamos cómo estamos. Y digo ya de antemano una cosa. Estamos atravesando una crisis. Monpó me decía ahora que la crisis ya se está superando, y yo también coincido con él en que sí, la crisis está un poco superando. Pero aquel que diga es que con los recortes esto no es estado de bienestar, solamente le invito a que dé un paseo fuera de Europa por cualquier país, incluido Estados Unidos. Pero sobre todo que dé un paseo por Sudamérica, que dé un paseo por Asia, que dé un paseo por cualquiera de estos países que no tienen ese estado de bienestar que tenemos nosotros, esas garantías de servicios que proveen los estados europeos. Bueno, como veis, esto no tiene más misterio para vosotros porque sois unos grandes conocedores del estado de bienestar, porque no hay mejor conocedor que el usuario, porque nada se conoce mejor que a través de la experiencia y de la práctica. Pero yo esta tarde quiero transmitiros lo que quizá no es tan conocido, y es cómo surge el estado de bienestar, porque solamente conociendo en profundidad aquello que queremos, lo valoramos en toda su amplitud. Y yo os quiero decir que para hablar del estado de bienestar hay que remontarse un poquito. Voy a ir muy rápido, pero no mucho. Fijaos que el estado de bienestar se consigue por primera vez en Europa en 1950. Al terminar la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que el estado de bienestar es un pacto burocrático entre políticos y entre negociadores.
como si fuese un programa de estos que hace la Unión Europea, que de pronto nos llueve y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Nada más lejos de la realidad. Y vosotros, muchos de los que estáis aquí, lo habéis vivido. Porque el estado de bienestar es un acuerdo, un consenso. Fijaos bien lo que os digo. Consenso quiere decir que todo el mundo está de acuerdo con ello. Que nadie se queda afuera de apoyar eso. Nadie. Es un acuerdo, un consenso que es ratificado, apoyado, firmado por los sindicatos, por las asociaciones empresariales, por los partidos conservadores, por no decir democristianos de la época, y por los partidos progresistas, por no decir los partidos socialistas y socialdemócratas de la época. Y ese cuarteto, es decir, todos dicen adelante con el compromiso del estado de bienestar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si no se adoptaba ese compromiso, la sociedad, concretamente en ese momento europea, entraba en una crisis profunda y en peligro de disolución. Es decir, que no fue un acuerdo burocrático, sino que fue un acuerdo sin resuello, porque la angustia, las tensiones, las dificultades de prever el futuro, la imposibilidad de dar perspectiva a los hijos y a los nietos y a los propios interlocutores era enorme, porque Europa acababa de salir de una guerra con 60 millones de muertos y con unas peleas internas y unas perspectivas internas de confrontación tan fuertes, tan potentes, que aquello podía romperse. Y ahí es cuando se firma el estado de bienestar. Nada de acuerdo burocrático entre representantes, no. Necesidad objetiva de llegar a ese acuerdo que es el que garantizó que Europa terminara con las guerras, que Europa tuviera una rampa de expansión, de bienestar, de mejora, de integración y de, por tanto, vivir y dejar vivir importantísima, de la que estamos todavía hoy disfrutando a pesar de las crisis y a pesar de tantas dificultades económicas en una economía que ya no es la de entonces, porque hoy, como sabéis, estamos en una economía globalizada donde no es necesario que las crisis empiecen aquí para que nos afecten. Para entender, desde mi punto de vista, con la mayor proximidad este asunto, hay que remontarse un poquito. Y el eje fundamental es la Revolución Francesa, que parece muy lejana, pero que estaba a 160 años nada más del momento en que se firma el acuerdo del estado de bienestar. La Revolución Francesa tiene muchas lecturas, pero hay una fundamental, y es que la población se levanta contra los señores feudales, que poseían la totalidad del territorio, que aplicaban su propia ley, la suya, que tenían siervos en lugar de ciudadanos, los agricultores que cuidaban su territorio, que no tenían derechos. ¿Y qué ocurre? Algo increíble. Y es que como esta clase, por así decir, que era poseedora de todo, al final no dejaba que la capacidad productiva y que la capacidad de desarrollo fuera adelante, porque todo eran privilegios suyos, la gente no se podía mover, no tenían libertades, etcétera, impedía que el comercio avanzara. Y surge una alianza curiosa, que es que el rey, los propietarios, los empresarios y los campesinos, los cuatro, se unen para
eliminar el sistema feudal, lo que se denomina el antiguo régimen. Y claro, todos juntos logran eliminar las leyes, por así decir, las reglamentaciones y el sistema que protegía a los señores feudales. Y por tanto, esa alianza de los cuatro tiene éxito. ¿Quién se beneficia más de los resultados de la Revolución Francesa? Evidentemente, los propietarios. Todos ganan. El rey gana porque elimina una serie de socios que le estaban haciendo la vida imposible. Los campesinos ganan porque de pronto se encuentran con derechos que no tenían. Pero los propietarios, además de sus derechos como ciudadanos, además de sus derechos civiles, ganan porque les facilita enormemente la expansión económica, que sus negocios no estén limitados por los fueros de los señores feudales, que los territorios se puedan atravesar sin pagar fielatos y sin pagar impuestos, que los campesinos puedan incorporarse a sus empresas sin tener que pedir permiso a los señores feudales y por tanto tienen una mano de obra muy amplia para nutrir sus empresas. Es decir, todos ganan. ¿Qué es lo que propone la Revolución Francesa? Lo que se denominan los derechos civiles, muy importantes. Derecho de expresión, que cada uno se pueda expresar libremente y pueda publicar lo que crea conveniente en función de lo que le dicte la razón. Autonomía, que los ciudadanos no tengan que estar sometidos a ninguna autoridad para saber lo que pueden hacer o lo que pueden decir. Tercero, por ir muy deprisa, el derecho inalienable a la propiedad. Es decir, la Revolución Francesa dice a ningún ciudadano se le puede quitar su propiedad. Bajo ningún concepto, bajo ninguna añagaza legal. Es dueño de su finca, es dueño de su finca. No puede venir ningún poder, ni señorial, ni real, ni de la convención que sea, a decirle que le quita, que le enajena su... ¿Qué otra libertad? Libertad de contratación. Que un campesino, si dice no me solventa la vida el terruño en el que estoy aquí matándome, me puedo ir a la ciudad y contratar con la empresa que me dé la gana. Libertad de contratación. Justicia. Yo quiero que en mis actuaciones se me juzgue de acuerdo con una ley escrita, igual para todos. Igual para todos. Objetiva. Y si hago algo mal, que se me castigue. Pero no porque otro lo diga, porque otro venga con más autoridad que yo, sino que si me adecuo a la ley, se me respete. Lo mismo que todos los demás. Os invito, como hoy Internet ya lo maneja todo el mundo y si alguno se ha quedado un poquitín atrasado, seguro que tiene 7 nietos que saben meterse en Internet divinamente, por favor, tranquilamente, pedidle o hacedlo vosotros, sacar de Internet lo que se denomina la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son 2 folios. Es decir, no os creáis que estoy hablando de una constitución enorme, son 2 folios, 17 derechos que aparecen allí. Da gusto leerlos. Estamos hablando de 1789. Es verdad que es como ayer, pero ya en aquel momento teníamos esto ahí. ¿Qué ocurre? Que sí, los ciudadanos tienen derechos otorgados por la Revolución Francesa, pero todavía la situación se mantiene. El que tiene, tiene, el que no tiene, no tiene, el que tiene medios de supervivencia sobrevive y el que no tiene medios de supervivencia no sobrevive. Se da otro paso más importantísimo en el siglo XIX, porque sabéis, la Revolución Francesa es de finales del XVIII. Siglo XIX, 1800 y pico, ya tenemos ahí hasta la Guerra de la Independencia Española para refrescaros la memoria. En el siglo XIX hay una batalla enorme. Bueno, si aquí todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a votar y a elegir
a aquellas personas que tienen que dirigir la comunidad, con dos excepciones muy fuertes, muy fuertes, muy vergonzosas. Una, que solamente pueden votar, según dicen por el sistema censitario, los que tienen un censo que demuestre que tienen propiedades. Los que no tienen propiedades no pueden votar. Imaginaos lo que eso suponía. Se quedaba fuera del censo entre el 80 y el 85% de la gente porque no tenían propiedades, porque eran braceros, eran agricultores pobres que no tenían ningún medio, quedaban fuera del censo. Segundo, igualmente terrible, las mujeres no podían votar. Podían votar los hombres, tuvieran o no censo, pero las mujeres no podían votar. Y por tanto, de un plumazo se marginaba al 50 y tantos % de la población. Por tanto, la Revolución Francesa tuvo cosas positivas, pero se quedó cortita, a pesar de todo, ¿entiende?, en algunos aspectos. Llega el siglo XIX, como decía, y hay una gran lucha para poder elegir y poder ser elegido. No solamente elegir, sino que me puedan elegir a mí para yo gobernar con otros mi municipio, incluso la nación. ¿Qué ocurre? No nos hagamos ilusiones. Lo que había que gobernar era muy poco. ¿Por qué era muy poco? Porque entonces lo que existía es lo que se denominaba el Estado liberal. El Estado liberal era un Estado, pero que solamente tenía como función dos cosas: orden en las calles y que se respetara la ley. Estas eran las dos únicas funciones del Estado liberal. Y por tanto, mandar a la policía y que funcionara la ley de acuerdo con la justicia, con las leyes que había. Pero no tenía otra función. No se planteaba cómo están los ciudadanos, quién necesita ayuda, etcétera, etcétera. Pero fue un paso muy importante el hecho de los derechos políticos, activos y pasivos. Activos, que puedo votar a los demás; pasivos, que me puedo presentar y que me voten a mí. Pero volvemos a las mismas. Después de los derechos civiles de la Revolución Francesa y de los derechos políticos del XIX, había mucha gente que no podía vivir. La desigualdad y la pobreza eran generalizadas. Las crisis económicas producían unos efectos terribles en muertes y en degradación de todos aquellos sectores que no tenían medios para afrontar esa situación. Y por tanto, pasamos a la tercera serie de derechos, que es lo que se denomina los derechos sociales. Se dice, bueno, está bien los derechos civiles, están bien los derechos políticos, pero no podemos permitir que haya ciudadanos que no pueden sobrevivir, que haya familias enteras que no tienen para encender, que van con una mano delante y otra detrás. Pero no solamente por buen corazón, no solamente por buenos sentimientos, sino porque es muy peligroso. Si tú tienes una masa importante de la población en situación de miseria, en situación de pobreza, tienes ahí una bomba en el seno de la sociedad que en cualquier momento puede estallar y que en cualquier momento de hecho estalla. Y hay, lógicamente, levantamientos campesinos y hay levantamientos de trabajadores con una virulencia extrema. Hasta tal punto que los trabajadores no es que hicieran huelga, es que quemaban las máquinas. Es que los agricultores, los labradores, que se decían, no es que hicieran huelga, es que era muy delicado confrontarse con ellos porque se llevaban por delante lo que encontraban, porque eran movimientos de masas desesperadas. Desesperadas. Por eso, cuando hablamos del estado de bienestar, traigo a colación esto, y ahora seguiré un poquito, para deciros
que no fue el fruto de un acuerdo burocrático entre políticos, sino que fue el fruto de una exigencia social, el fruto de una maduración en la cabeza de la gente de buena voluntad. Y gente de buena voluntad está en todos sitios, en todos los partidos. Ya está bien de bromas, de que unos son los buenos y otros los malos. La gente buena está en todos los sitios. Es gente que reflexiona y es gente que dice, esto no puede ser. Y el fruto de eso, en un momento en que la situación es enormemente convulsiva, es cuando se genera el estado de bienestar en 1950. Pero he corrido mucho. Cuando os digo que desde la Revolución Francesa, 1789, hasta 1950 ha ocurrido todo esto, bueno, es que es impresionante lo que ha ocurrido. Es que la sociedad no podía recuperar el aliento. Es que las generaciones es que vivían 3 o 4 momentos claves en su vida que se los podía llevar la corriente. Es que la situación era de una tensión enorme. Fijaos que al llegar el siglo XX, a pesar de los derechos civiles y los derechos políticos que os decía, el siglo XX empieza de traca. En el año 1900 hay una crisis económica apabullante. En 1906 hay otra que remata la anterior. Y en 1913 ya la definitiva. Crisis, curiosamente, de superproducción. Crisis porque las empresas producían más de lo que la ciudadanía podía comprar. Y, por tanto, se quedaban bloqueadas las empresas sin poder dar salida a sus productos, expulsando a los trabajadores prácticamente sin derechos de ningún tipo a la calle y generando el caos social que os podéis imaginar. Hasta tal punto que en 1914, por si faltaba algo, digo, el 13 había una crisis económica. En 1914, del 14 al 18, la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde? En Europa. Mundial sí, pero en Europa, en territorio europeo. Del 14 al 18, por si faltaba algo, en 1917, antes de que termine la Primera Guerra Mundial, se produce la Revolución Rusa, en que los bolcheviques llegan al gobierno, matan a toda la familia del zar y establecen un sistema absolutamente alternativo al sistema capitalista de libre mercado. Es decir, los rusos instalan lo que se puede denominar un Estado totalitario que se hace cargo de los ciudadanos y que elimina no solamente la iniciativa privada, sino la propiedad privada. Pero que da garantías de trabajo porque emplea a todo el mundo. Y por tanto el Estado se hace cargo de todo el mundo. Claro, en una situación como esa, con una crisis como la que teníamos en Europa enorme, para muchos trabajadores y para muchos sindicatos y para algunos partidos políticos, era enormemente tentador que decir, oye, es que aquí hay paro, pero mira, los rusos han acabado con el paro de la noche a la mañana. Y por tanto lo que hay que hacer es acercarse al modelo ruso para implantar aquí un sistema por medio del cual el gobierno sea el que controle la propiedad, socialice todos los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. 1917. Pero es que en el 1929, unos años después, se produce lo que se denomina el crack económico en Estados Unidos. Y es que también por un problema de superproducción, las empresas de Estados Unidos estallan. Los empresarios se arruinan. El paro se extiende por todo el país. Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando los rusos tienen pleno empleo? ¿Aquí qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Los americanos
que eran y son muy listos, a pesar de lo que digamos nosotros algunas veces, que los presentamos como si fuesen niños grandes, llegan a una propuesta que es la antesala del estado de bienestar. Hay un presidente que se llama Delano Roosevelt, que dice: ¿qué ha pasado en Estados Unidos para que se rompa la sociedad? Lo que ha pasado es que tenemos un Estado que no nos sirve. Tenemos un Estado liberal que lo único que le interesa es la policía y la ley, que se aplique la ley. Pero pedimos del Estado algo más. Dice Delano Roosevelt: yo quiero un Estado comprometido con sus ciudadanos. Y un Estado comprometido con sus ciudadanos es aquel que les garantiza que en sus mínimos vitales y en sus mínimos de dignidad van a estar a cubierto permanentemente. Y por tanto, las situaciones de abandono total, miseria total, desastre total, suicidios de todo tipo, de empresarios, de trabajadores, de padres de familia, etcétera, etcétera, ante el desastre que se produce en Estados Unidos, sale Delano Roosevelt, que es un gran presidente de Estados Unidos, con lo que él denomina el nuevo contrato. ¿El nuevo contrato qué es? Que dice a los americanos: yo, como presidente de Estados Unidos, si salgo elegido, me comprometo con vosotros, no solamente en materia de orden público y en materia de cumplimiento de la ley, sino en materia social. Yo no voy a permitir que mis ciudadanos deriven hacia la miseria y la desigualdad mientras pueda desde el Estado propiciar que eso no ocurra, o por lo menos que se palíe en un gran momento. ¿Cómo? Entonces, Roosevelt pone el dedo en la llaga. El Estado capitalista tiene problemas de funcionamiento. Los ha tenido y los va a tener siempre. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Quedarse de brazos cruzados en los momentos difíciles o precisamente en esos momentos difíciles incorporarse mediante mecanismos que eliminen la crisis que el propio Estado capitalista ha generado hasta que se recupere de esa situación? Y esta es la alternativa, este es el nuevo contrato. Y dice Roosevelt: cuando haya una crisis económica, el Estado invertirá en servicios públicos y el paro lo reduciremos. ¿Cómo? Haciendo ferrocarriles, haciendo carreteras, llevando a cabo inversiones públicas de todo tipo, que aquellas personas que están saliendo del entramado industrial, que hasta ahora estaban acogidas por la iniciativa privada, no los dejemos en la calle, sino que tengan un salario que llevar a su casa y, por tanto, que no exista el drama de las familias y de las personas que ha existido hasta ahora. De tal manera que Roosevelt se puede decir que supera el Estado liberal y se mete despacio, pero se mete ya en un compromiso estatal diciendo: el Estado no puede ser independiente del destino de sus ciudadanos y el Estado va a contribuir, va a apoyar, va a invertir, se va a endeudar con el fin de que en esos momentos de bajón del sistema capitalista nosotros lo suplamos hasta que le demos tiempo otra vez a emerger. Cuando emerjan las empresas y ya de nuevo tengan oxígeno propio, se retiran las ayudas del Estado a medida que las propias empresas pueden asumir a los trabajadores que habían tenido que expulsar. Esa es por así decir, la marca de referencia importantísima. Viene, después del 29 viene, por si nos faltaba algo, la Segunda Guerra Mundial. No me quiero referir a la española, porque la española fue del 36 al 39. Yo creo que la española fue una especie de experiencia piloto terrible, ¿entiendes?, de lo que podía pasar, y sirvió de enseñanzas en muchos ámbitos europeos y por tanto no se le puede pasar así por las buenas, aunque a nosotros realmente
es una referencia que nos preocupa, nos duele, etcétera, pero visto desde fuera, lo que están diciendo los países europeos es aquí no puede ocurrir lo que ocurrió en España. Y curiosamente, cuando termina la Guerra Española en 1939, empieza ese mismo año la Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. 60 millones de muertos, destrozo total del sistema productivo, destrozo total de las relaciones, miseria generalizada en todos los países de Europa. ¿Y qué ocurre? Que los americanos, que han tenido la experiencia del crack del 29 saliendo a apoyar, es cuando apoyan lo que se denomina el Plan Marshall para Europa. Es decir, no podemos dejar solos a los europeos, hay que invertir, hay que paliar el desastre hasta que Europa se recupere. Y en ese momento, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produce otro hecho fundamental. Y es que había dos tendencias en la izquierda. Los prosoviéticos que decían es un auténtico engañabobos, así, creer que el capital y el ejército va a permitir que por vía democrática los partidos que representan a los sindicatos y a los trabajadores lleguen al gobierno. Si ganan las elecciones, sencillamente al día siguiente darán un golpe de Estado. Esa es la tesis soviética, comunista. Y surge otra rama, que es la rama de la Internacional Socialista, que dicen nosotros apostamos por la evolución democrática, nos arriesgamos y consideramos que la democracia se va a respetar y que, por tanto, quien gane las elecciones va a poder llegar al gobierno. Ese test se solventa en Inglaterra. En Inglaterra resulta que en las elecciones posteriores, una vez superada la etapa Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, hay elecciones y gana el Partido Laborista, que es el Partido Socialista de Inglaterra. Y curiosamente, frente a lo que decían los comunistas, se respeta el resultado de las urnas. Los militares no dan un golpe de Estado. Los empresarios asumen la nueva legalidad. Y, por tanto, se va a un nuevo sistema, que es el sistema democrático. Es decir, aquellos que tienen el apoyo del pueblo, a través de las urnas, a través de los votos, pueden formar gobierno, poner en práctica sus ideas. Y ya les iremos viendo, el pueblo ya les irá viendo, para ver si merecen su confianza en las próximas o no. Y hay un ejemplo impresionante en Inglaterra. Ojo, que ahora con lo del Brexit, el Brexit nos caen un poquito antipáticos, pero Inglaterra ha sido el semillero de tantas cosas, de tantos avances, de tanta democracia, que no podemos olvidarlos. Son ahí, están ahí, son nuestros predecesores y por tanto hay que tenerles un enorme cariño y respeto precisamente. Yo no me puedo detener ahora a contaros factores concretos porque me iría del tiempo de una manera excesiva. Lo importante es que cuando sube el Partido Laborista al gobierno, que es el partido de los sindicatos, hablemos en plata, genera esa llamada a las organizaciones empresariales y a los partidos conservadores, al Partido Conservador inglés. Y reunidos hacen un cálculo muy inteligente. Y el cálculo inteligente es, si no queremos evolucionar como ha evolucionado Rusia, aquí hay que poner coto a la pobreza y a la miseria. Y la forma de poner coto a la pobreza y a la miseria es un compromiso de todos, para que el Estado provea una serie de servicios que garantizan la dignidad humana. Ojo,
la dignidad humana y una serie de servicios. Nada de igualitarismo. En absoluto. Eso no está reñido con que haya gente que tiene más dinero y gente que tiene menos dinero. Porque el sistema asume perfectamente eso. Una vez que lo fundamental está cubierto para todos los ciudadanos, el que tenga éxito en los negocios no es un traidor, ni es un sinvergüenza. Es sencillamente una persona que está dando puestos de trabajo. Es una persona que está contribuyendo al bien común. Y, por tanto, la clave de ese pacto del estado de bienestar es la fusión entre el libre mercado y la democracia. Es decir, entre las posibilidades de abrir empresas, ganar dinero, tener proyectos enormemente costosos y a medio y largo plazo, más el someterse a los intereses generales fundamentales que va marcando la sociedad, con cabeza. ¿Qué quiero decir con cabeza? Quiero decir que todo aquello que nosotros digamos que debe ser servido al ciudadano hay que pagarlo. Y por tanto no podemos espantar a aquellos que generan riqueza, que son los empresarios, a través de sus empresas, lógicamente con sus trabajadores. Y por tanto ahí hay una especie de entendimiento entre que los empresarios no pueden convertirse en unos negreros que les dé igual el futuro de sus trabajadores y la vida de sus trabajadores, ni los sindicatos pueden creerse que esto es jauja y que pueden pedir el oro y el moro porque esto hay que pagarlo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que los empresarios que tienen inversiones muy costosas, que no son rentables el primer año, ni el segundo, ni el tercero, y quizá ni el quinto, porque son grandes inversiones de instalaciones y demás, que solamente tienen sentido a largo plazo, casi eternamente, como negocios, saben que tienen la seguridad jurídica de que pueden invertir, de que el Estado les va a respetar, de que los sindicatos saben cuáles son los límites, de que se ha acabado lo de quemar las máquinas, de que estamos en un diálogo unos y otros. Y los empresarios, los sindicatos y los partidos, el Partido Laborista, ¿qué pueden ofrecer a su gente? Bueno, vamos hacia un sistema donde vamos a tener, como decía un teórico de esto, vamos a tener ciudadanos que estarán cubiertos desde la cuna a la tumba. Cubiertos quiere decir que nacerán con dignidad y morirán con dignidad. Y esa es la alternativa. Para eso va a haber que rascarse el bolsillo, los empresarios y los trabajadores. Pero vamos a tener funcionando unos servicios que nos garantizan que aquí ya no existe la caridad. Aquí ya no existe la beneficencia. Aquí lo que hay son derechos de los ciudadanos. Porque antes la caridad y la beneficencia y las casas de pobres era a cambio de que los que ingresaban ahí ya no eran ciudadanos. Ni podían votar, ni podían opinar, ni podían hacer nada. Eran como residuos radiactivos que había que aguantarlos hasta que se murieran y que por caridad se les mantenía con la sopa boba y aguantando. No. Ahora surge, y con esto termino, un concepto fundamental que yo obligo a mis alumnos no solamente a que lo estudien, a que me hagan un resumen meticuloso de ello. Y es una charla que se da en 1950, que se titula Ciudadanía y clase social. Y en esta charla, un inglés, otra vez, Alfred Marshall, pone la situación en los raíles y dice: señores y señoras, si queremos que los ciudadanos respeten su sociedad, esta sociedad se tiene que comprometer con ellos a que tienen una vida digna. Si no, no la van a respetar. Si no, no van a ser leales al sistema. Y si los empresarios no entienden esto, tienen que estar dispuestos a que la conflictividad social
sea no solamente social, sino personal. Van a estar en riesgo ellos y sus familias. La explosión social va a ser permanente, no regulada. Olvidaos de las huelgas. Las huelgas son una maravilla porque están reguladas. Vamos a hacer huelga del 23 al 27. Bueno, pues esto está en el sistema. No me estoy refiriendo a las huelgas. Me estoy refiriendo a las confrontaciones sociales impresionantes que había. Y entonces surge lo que denomina Marshall el concepto de ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Ser ciudadano es pertenecer a una sociedad a la que respeta, a la que apoya, porque sabe que esa sociedad cumple con él. Porque sabe que esa sociedad provee de servicios fundamentales, los pueda pagar o no, esté en la contingencia que esté su familia. Y, por tanto, se va a identificar con esa sociedad. Se va a identificar con sus leyes. Se va a identificar con sus objetivos. Vamos a convertirnos todos en una comunidad. Y la clave es que sin ciudadanía, que es el ciudadano libre que se identifica con el sistema porque sabe que el sistema le acoge, sin ciudadanía no es posible una sociedad moderna. Y, por tanto, quiero deciros que termino recordándoos que somos ciudadanos de pleno derecho, que tenemos un sistema de estado de bienestar que tenemos que defender, criticar, por supuesto también, criticar y saber que hay nubarrones en el panorama, que en estos momentos hay muchas personas que dicen todo lo que tú has dicho esta tarde tiene un agujero. Y el agujero es que como hemos pasado a un mundo globalizado, ya no vale que invirtamos aquí, porque se lo llevan los de fuera. Ya no vale que intentemos tener cohesión entre nosotros, porque la incidencia de los chinos, de los japoneses, de los americanos, etcétera, etcétera, rompen el sistema. En gran medida es verdad. Y por eso algunos dicen nos tenemos que quitar de encima la mochila del estado de bienestar, porque en América no la tienen, porque en Sudamérica no la tienen, porque en Asia no la tienen. Entonces allí los empresarios, por salarios bajísimos y sin coberturas sociales de ningún tipo, pueden sacar sus productos mucho más competitivos que los nuestros. Y por tanto, dicen algunos, hay que quitarse de encima la mochila del estado de bienestar. El día que nos la quitemos, dejaremos de ser ciudadanos y además descubriremos que no solamente mejoramos, sino que estamos empobreciéndonos. Fijaos que hoy los países más competitivos son aquellos que tienen un estado de bienestar más alto que el nuestro, con mayores servicios para los ciudadanos y que saben sacar rentabilidad a sus empresas por la vía de la investigación, por la vía de las relaciones pacíficas laborales, por la vía de la utilización de todas las tecnologías que están a su alcance para introducirse en el mercado internacional. Es decir, que no es que no haya alternativa, puesto que los demás no tienen estado de bienestar. No, lo tiene Europa. Europa yo creo que lo debe defender, pero nunca lo defenderá si no está en el corazón de sus ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan de Dios, por la conferencia, que yo creo que sí, de verdad, que ha sido muy, muy interesante y nos ha ilustrado mucho, ¿no?, sobre el contexto actual en el que estamos y de dónde venimos. Hacemos un pequeño debate, un pequeño turno de preguntas, así que, como siempre, quien lo desee puede levantar la mano. Gracias. Bueno, en principio, muchísimas gracias, doctor Izquierdo. Sigue siendo un placer escucharle y comprobar que sigue siendo un gran orador, que
que atrae a quien le escucha. Yo quería hacer una reflexión y desde luego una pregunta, porque yo es una duda que tengo desde hace mucho tiempo. ¿No cree que con la caída del muro, que Dios me libre de añorarlo, para nada, pero que sí que actuaba como ecualizador de alguna manera del sistema capitalista, que con esa caída del muro el capitalismo haya crecido ferozmente hasta el punto de que corramos el riesgo de que se fagotice, termine fagotizándose y llevándose con él todo lo que supone precisamente el estado de bienestar? Porque además hemos de reconocer que las diferencias sociales van en aumento. Y como bien ha dicho al principio de su intervención, cuando la gente no tiene nada que perder, se va a la calle, se tira a la calle. Y ahí se producen las revoluciones. Cuando a la gente le falta lo mínimo, el mínimo vital, y cuando pierde la dignidad, ya no tiene nada que perder. Me gustaría escuchar qué opina sobre esto. Gracias. Bueno, es muy acertado que la caída del muro de 1989 supone un cambio de panorama. Porque hasta entonces la pelea que existía era entre los dos sistemas, entre el sistema soviético de garantía de empleo y de estabilidad, pero ausencia de libertad, y la posición de los países occidentales, que era libertad asegurada, pero con la contingencia de que el sistema no estaba obligado, ni jurídica ni prácticamente, a generar empleo para todos sus ciudadanos. Ese era el choque entre ambas. Al caer el muro de Berlín, lo que se produce son dos cosas. Una, observar que todo el sistema soviético era una nuez vacía, era una nuez sin contenido, era una fachada detrás de la cual existían muchas injusticias y muy poca capacidad de futuro para sus ciudadanos, y por tanto quedaba en evidencia, pero también el hecho de que ya el sistema, por así decir, capitalista en general, no tenía de quién defenderse. Y por tanto los esfuerzos que había hecho entonces a favor de los trabajadores para que no quedaran subyugados por el esquema soviético no eran necesarios. Es verdad que en aquel momento ya la globalización es un hecho, que era un hecho mucho antes, pero es un hecho ya cada día más importante y de mayor incidencia. Daos cuenta de que, perdonad, en los primeros años del siglo XX, hay un señor que todos conocemos de nombre, que se llama Ford. Ford instala una fábrica de automóviles, el Ford, y genera un escándalo en América porque paga a sus trabajadores $5 al día. $5 al día en aquel momento era revolucionario. Y entonces le preguntan los demás empresarios, ¿pero por qué pagas estos salarios a los trabajadores? Que nos pones a los demás en un compromiso. Y Ford le contesta, es que yo necesito que mis trabajadores compren mis coches. Es decir, que se va a una economía de oferta amplia para una demanda muy amplia y oferta de bajo precio con el fin de que el mercado se oxigene permanentemente con la oferta y la demanda. Y junto a eso hay otro gran pensador que es Keynes, que dice, bueno, evidentemente esto tiene sus riesgos, como hemos visto en el crack del 29, pero lo solventamos
lo podemos solventar en una gran medida, como os decía antes, si el Estado está dispuesto a salir del puro liberalismo y a efectuar inversiones productivas cuando la excesiva oferta genere un choque y las empresas no tengan salida. No, van a seguir teniendo salida, porque nosotros vamos a dar empleo a los trabajadores y los trabajadores van a poder seguir comprando, aunque el Estado se endeude. Y, por tanto, esa globalización es indudable. Detrás de las críticas al estado de bienestar, una parte es lo que tú dices. Una parte es que el Estado es el único que existe, el Estado actual de mercado y democracia es el único que existe y que, por tanto, tiene que medir mucho más sus costes en función de la globalización, en función de la competitividad, y que, por tanto, hay que eliminar servicios que se están dando a los ciudadanos con el fin de aligerar el coste de los presupuestos del Estado y que ese aligeramiento vaya dirigido a inversión productiva. Eso es lo que en estos momentos está en litigio y, por supuesto, que de ahí emana una parte de la crítica del estado de bienestar. ¿Alguna pregunta más? Voy para allá. Buenas noches. Dar las gracias a Juan de Dios Izquierdo Collado, conocido por todos, respetado y querido por quien le conoce. Perdonad que interrumpa, pero Abelardo es amigo mío, o sea, poned en cuestión todo lo que diga a partir de ahora. No. Ahora veremos lo amigos que somos. Bien, la lección magistral que nos dio Juan de Dios es impecable. Nos ha hecho un repaso de la historia con comentarios, con aportaciones muy importantes. Pero yo, sin descender, quizá no esté capacitado en la profundidad, he visto dos cosas que, no sé, que discrepo un poco, amigablemente. Primero, el plan Marshall, inmediatamente de terminar la Segunda Guerra Mundial, yo no pienso que fue que los Estados Unidos, generosos ellos, dijeran, vamos a ayudar a esta gente para que no les ocurra lo que a nosotros. Para mí y para muchos politólogos que saben infinitamente más que yo, fue para frenar el avance del socialismo, de Rusia. Se estaban repartiendo la tajada, mitad y mitad, para frenarlo y que la influencia soviética, que fue cogiendo, como sabemos, países uno tras otro y demás, establecer un equilibrio de poder geopolítico entre las dos superpotencias. Y nada más, otro comentario que me parece, de alguna manera, sabiamente, que ha defendido, que duda cabe, el libre mercado, etcétera, etcétera. Los empresarios, yo creo que un poco una loa, un canto al empresariado en general. Sí, el libre mercado se basa en eso. Pero ¿cómo han llegado esos capitales? Porque yo creo que la filosofía del empresario es ganar dinero. Solamente ganar dinero. Cuando mucha gente me ha dicho, es que yo le doy de comer a tantas familias, me he indignado porque tú no das de comer a ninguna familia. Esas familias trabajan, ganan su salario. ¿Cuánto progresan esas familias? ¿Y cuánto tú? Y termino diciendo, había un ejemplo hace unos días de una donación de este señor, de Amancio Ortega, que hay que aplaudir
por quedar 300 millones, 320 millones de pesetas para aparataje de... Perdón, soy ya muy mayor. Plausible totalmente para la lucha contra el cáncer. Pero es el de los más ricos del mundo. ¿Cómo ha llegado a tener esa posesión y tal? Te aplaudo por lo que tú colaboras, pero ¿y tus trabajadores? Tus cientos de miles de trabajadores. ¿Qué salarios han tenido? ¿Por qué has acumulado tú tanto que podías con la cuarta parte de lo que has acumulado vivir como nadie? Quiero decir, una de cal y otra de arena. Muchas gracias. Vamos a ver. En primer lugar, la ayuda de los americanos. En ningún momento yo he dicho que fuera graciable, sino que los americanos, desde el primer momento de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tienen muy claro que tienen que defender su ámbito económico. Y para que ese ámbito económico no evolucione peligrosamente hacia posiciones filosoviéticas, consideran que deben hacer inversiones que regeneren el tejido industrial, que regeneren el tejido urbano de una Europa que estaba machacada. Por tanto, no es que sean altruistas. Hombre, cualquier ayuda siempre hay que decir que es altruista, que es positiva, pero también interesada. Por tanto, no vamos a discutir en lo que estamos de acuerdo. Te voy a hacer un comentario que creo que ejemplifica mejor lo que es el cambio de la diplomacia estadounidense en cuanto termina la Guerra Mundial. Yo nací en un pueblo de Extremadura que se llama Deleitosa. En 1950 aparece allí un fotógrafo de la revista Life americana que se está un mes en el pueblo fotografiando la miseria de la posguerra española. Venía propiciado porque la revista le había dicho vete a la España de Franco, saca los reportajes más contundentes que puedas. Él no necesitaba sardinas para beber vino porque estaba también en esa dirección, y vamos a pegar un obús al régimen de Franco que está alardeando de la paz, etcétera, pero que está ocultando que por dentro los españoles viven con una profunda miseria. Este fotógrafo, que se llama Eugene Smith, hizo el mejor reportaje fotográfico del siglo XX, porque era un gran fotógrafo, pero además llevaba la cabeza muy orientada a lo que quería. Esto fue en el año 1950. Termina el reportaje fotográfico y envía una serie de fotografías realmente maravillosas. Algunas están en el Museo Reina Sofía, en Madrid, porque son de una calidad extrema y de una dureza extrema. Y cuando envía sus negativos a la revista Life le dice que le va a publicar 4. Esto se queda absolutamente perplejo. ¿Cómo que 4? Si he hecho yo solamente en el reportaje de este municipio 1.500 fotografías, os puedo garantizar maravillosas. Si en internet entráis y ponéis Smith, fotógrafo Smith, las tendréis en gran medida a vuestra disposición. ¿Qué ocurre? Ocurre que en ese momento la diplomacia estadounidense ha dado un giro copernicano y ha dicho, antes que permitir una deriva hacia regímenes comunistas, estamos dispuestos a apoyar a regímenes totalitarios como el de Franco. Y a los pocos años ya está el acuerdo con Estados Unidos, sabiendo que el Estado español es un Estado que estuvo
precisamente contra los aliados y que mantiene toda su estructura. No permite los partidos políticos, no permite los sindicatos, no permite las libertades, etcétera, etcétera. Pero la diplomacia europea dice el uno va antes que el dos. ¿Cuál es el auténtico enemigo que tenemos en estos momentos? 1950, Rusia. ¿Cuál es la situación de España? Una situación geoestratégica importantísima. Luego hay que hacerse aliados de España, tenga el régimen que tenga. Y ahí viene la Realpolitik de Estados Unidos que dice, olvidémonos, vamos a ir a acuerdos comerciales con Franco y olvidémonos de exigirle derechos políticos y derechos fundamentales, porque eso ya vendrá después. Y por tanto estoy totalmente de acuerdo contigo en que la estrategia americana con el Plan Marshall va orientada a proteger su zona de influencia y que no tenga una deriva hacia el telón de acero. Lo de los empresarios, bueno, aquí sí que tengo una mayor discrepancia amistosa contigo. Cuando dices los empresarios lo que quieren es ganar dinero cuanto más mejor, yo te diría que eso se puede aplicar también a los trabajadores. Yo soy trabajador y me gustaría ganar cuanto más dinero mejor y que me subieran el salario lo más posible, etc. El problema no es ese. El problema es que cumpliendo la ley, importantísimo, cumpliendo la ley, nuestro sistema garantiza que alguien pueda hacerse rico, millonario, etcétera, sin tener un baldón social de que puesto que es rico tiene que pedir disculpas. No, porque si tenemos una persona que diseña sus estrategias comerciales maravillosamente y que lo hace no solamente en España, sino también en el extranjero y que por tanto acuden plusvalías a sus negocios, bueno, la ley se lo permite, está cumpliendo la ley de manera ciudadana, está pagando sus impuestos, los impuestos son altísimos. Algunos todavía no asumimos que los impuestos en una democracia es como una revolución anual. Algunos cuando tienen que fotografiarse ante Hacienda se dan cuenta de lo duro que es el sistema, porque el sistema tiene que recaudar para los servicios que hay. Y los empresarios, en buena lógica, cumpliendo la ley, tienen que estar cotizando permanentemente en función de sus ingresos. Ahí podríamos entrar si las cotizaciones que pagan los empresarios son iguales a los de los trabajadores, si están más a cubierto, si están menos, etcétera. Por supuesto. Pero nuestro sistema es un sistema claro de libertades. Nuestro sistema dice, tenemos una democracia, tenemos unas leyes, tenemos una constitución y todo el que opere dentro de ese marco, bienvenido sea y si tiene suerte, estupendo. Lógicamente, las leyes irán poniendo objetivos cada vez quizá más exigentes para que se beneficie toda la colectividad. Pero, afortunadamente, el sistema de ciudadanía es que todos tenemos todo a cubierto lo fundamental y a partir de ahí, el que mejor le vaya, suerte y que siga adelante, porque en el fondo, Abelardo, es verdad que ganan dinero, pero es verdad que el Estado no puede proveer de puestos de trabajo a tanta gente como lo demanda. Y un acto inherente al de los empresarios es generar puestos de trabajo. ¿Eso va en detrimento de los trabajadores? En absoluto. ¿Eso va en desdoro del mérito de los trabajadores? En absoluto. Pero es la confluencia de ambos la que nos saca adelante. Muchísimas gracias. Bueno, qué bien expresado, de verdad, le tenemos que felicitar. Pedimos a nuestra presidenta, Carmen Rosa Martínez, que nos acompañe en nombre de Aluex. Y así le agradecemos su conferencia.
Mientras tanto, recuerdo, por si alguien se ha incorporado después de la breve presentación de Juan de Dios Izquierdo, que la conferencia del próximo lunes 10 de abril se ha tenido que suspender por motivos médicos del conferenciante, de José Hervás, y que la siguiente conferencia ya será después de Semana Santa, el lunes 24 de abril, con la conferencia Teatro Circo de Albacete, Patrimonio Local de la Arquitectura Teatral y Cirquense, a cargo de Javier López Galiacho. Bueno, pues hasta entonces, descansen, disfruten y nos vemos el 24 de abril. Muchísimas gracias.